Big Smoke o el Gran Smokey posiblemente sea el personaje no jugable más icónico de Grand Theft Auto. Sin embargo, hay un misterio en el juego que jamás es resuelto, y de hecho se tienen que usar datos de fuera de este para acercarnos a la verdad. Al final de este video no solo vas a saber cuál fue exactamente la orden que hace Big Smoke durante la misión Drive-Thru, sino que también vas a conocer datos curiosos sobre GTA San Andreas, pistas sobre la traición de Big Smoke y pistas sobre la no traición de Ryder. Para estar todos en la misma página, tras enterarse del asesinato de su madre y después de haber pasado 5 años en la costa este, CJ vuelve a casa. Drive-Thru es la quinta misión del Arco de los Santos, donde todavía se están introduciendo las mecánicas del juego y se va conociendo al barrio. En ella, los muchachos van a Cracking Bell y piden comida. Acá es donde Big Smoke hace su famoso pedido y después vienen los balas. Pero espera, ¿su pedido? Obvio, vengo toda la vida escuchando que Big Smoke quiere comer todo eso. Bueno, en realidad no, Big Smoke hace la orden, de todos. Give me a number 9 just like his. Let me get a number 6 with extra dip. Have 2 number 9s, number 6 with extra dip. Es decir, contrario a lo que se cree, Big Smoke no iba a comer todo lo que estaba pidiendo, aunque al final se revela que terminó comiendo también lo de Ryder. One up for the grow. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Sobre el pedido en sí, salvando la gaseosa del final, se refieren a cada uno por los números, lo cual haría imposible saber qué es cada cosa. Dentro del Cracking Bell, en el juego, solo venden el combo infantil y no hay a la vista ningún menú, salvo por unos carteles de afuera, donde aparte de este combo se ve un artículo de una tal Double Filet Burger. Por suerte, no hace falta tener que comparar con menús de restaurantes de comida rápida de 1992, porque resulta que existe una página flash descontinuada de Cracking Bell que Rockstar usó para promocionar GTA San Andreas en 2004. La URL original hoy lleva a la página de Rockstar, pero se puede encontrar emuladores flash de ella en internet. Esta página es totalmente consistente con los modelos dentro del restaurante, donde se ven en las mesas el infantil, la Filet Burger y el Grub, aparte de las papas y las gaseosas. Tomando esto, en Los Santos 1992, el menú de Cracking Bell tenía 4 secciones. 2 de ellas son simplemente su versión de la cajita feliz y la ensalada. En las otras 2 se mencionan los siguientes artículos: Filet Burger, Cold Grub y alitas. Todas ellas vienen con papas y Sprunk, que es una gaseosa del juego similar a la 7-Up o la Sprite. Hasta acá esto concuerda con lo visto dentro del juego. Cada número viene con sus papas y gaseosa. Por eso Big Smoke, pese a no haber pedido explícitamente papas, menciona estar comiéndolas. Hey, I'm just finishing my fry. La otra sección contiene lo mismo pero más grande, un balde grande, una doble filet burger o un grab abultado. Además viene de base con guarnición más grande para bajar la comida. Antes de continuar tengo que aclarar que al agrandar un número, es decir, al decir large al final de este, no pasa a ser su versión de la otra sección, sino que solo se agrandan las guarniciones. Es decir, si suponemos que el filet burger es el número 9, entonces el doble filet burger no es el número 9 large, sino que es otro número aparte. Esto, aparte de ser como en la vida real, va a ser corroborado próximamente cuando se demuestre que 2 números distintos son hamburguesas. Lo que vamos a hacer ahora es ir descartando artículos, empezando por el famoso número 9. Este es el más pedido y con más variantes. Lo piden tanto CJ, Ryder y Smoke. Este último su versión large. Number 9 large. Acá ya tenemos un montón de información que fácilmente nos puede decir que el número 9 es la Filet Burger. Veamos, primeramente podemos destacar que como Smoke pidió que le agranden el pedido, entonces el número 9 no puede ser de la sección 3, ya que ya vienen con la guarnición grande. Si a esto le sumamos que en la cinemática se ve como lo que le pasa a Big Smoke a Ryder es una hamburguesa, podríamos decir que el number 9 es la Filet Burger. Ahora, uno de los muchos bugs visuales de San Andreas, corregido por el mod Proper Fixes, es que el modelo que le pasan a Ryder es de Burger Shot, lo cual no tiene sentido, pero aún así el único otro modelo de hamburguesa con el que se pudieron equivocar es justamente el Filet Burger, ya que ni el Grub ni la cajita feliz están cerca de parecerse, aunque este error podría llevar a alguno a pensar que simplemente pusieron un modelo X de hamburguesa y listo. Por suerte, para confirmar, hay otras 2 pruebas que nos indican que el número 9 no puede ser ni la ensalada, ni grubs, ni piezas de pollo. La primera de estas pruebas tiene que ver con el pollo. Ryder al comienzo había propuesto comer tacos, y es Big Smoke quien convence a todos de ir a comer pollo. What about some tacos? Tacos again? Hell no. Chicken, man, no discussion. Man, I don't want no chicken.
Esto, por cierto, es un dato que no mencioné en mi video sobre la traición de Ryder, pero si consideramos verdadero que Big Smoke aumentó su orden para darle tiempo a los balas de llegar, basándonos en la forma que tiene de pedirla, donde primero menciona lo de Ryder y CJ, luego lo suyo, ya que pide lo mismo que ellos, luego lo de Sweet y luego vuelve a seguir añadiendo cosas aunque él ya había dicho lo que quería, podría indicar otro plan de Big Smoke en el que Ryder no tenía nada que ver, ya que ni siquiera quería ir a Cracking Bell en primer lugar. Para estas y otras desconexiones narrativas a su traición, como el hecho de que él sí dispara a los balas o que hasta le recrimine a Smoke no hacerlo, puedes ver el video de Ryder y su traición forzada. Volviendo al tema, es justamente esto, que Ryder no quería pollo, lo que nos dice que el número 9 no son las piezas de pollo, ya que si vos no querés comer pollo y vas a un local donde toda la comida es pollo, seguramente no pidas solo pollo, sino que pedirías algo que tenga pollo con otras cosas, como la hamburguesa, el wrap o en su defecto la ensalada, que solo tiene verduras. Ahora que descartamos las piezas de pollo, queda descartar el wrap y la ensalada, ya que Smoke dice explícitamente que odia la comida fría. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh shit. Y sabemos que el pedido de Ryder no era frío, primero porque Smoke también pidió un número 9, segundo porque también comió el de Ryder, y tercero porque Smoke dijo que se estaba enfriando. That's one up for the Grove. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y algo solo puede enfriarse si es caliente, porque si es frío ya está frío. Una vez establecido que el Filet Burger es el número 9, las demás van a ser mucho más fáciles de sacar. Usando la misma lógica del frío, podemos decir que ninguno de los elementos de la orden de Smoke son fríos. Esto incluye al número 7 y al 45, pero no necesariamente al 6, que es el pedido de Sweet. El siguiente número que podemos sacar es el 45, ya que pidió una con queso, y las comidas no frías que quedan, lo más probable es una hamburguesa. Siendo que la Filet Burger es la número 9, la 45 debe ser sí o sí entonces la doble Filet Burger. Ahora quedan dos números, el 6 que sabemos que puede llevar salsa y el número 7 que sabemos que no es frío ya que pertenece al gordo. El número 7 entonces solo puede ser una de las piezas de pollo, que son las únicas comidas no frías que quedan. ¿Pero cuál? Bueno, volvamos al número 6. El hecho de que se pueda pedir con salsa podría indicarnos que lo más probable es que sean también piezas de pollo. Ahora, es imposible técnicamente saber quién pidió la comida grande y quién la chica. Sería fácil decir que el gordo pidió el balde y Sweet solo algunas piezas. Sin embargo, yo no lo creo. Primero, porque lo único que pidió Sweet fue el número 6, por lo que tiene que ser capaz de llenarse con eso. Y segundo, por las reacciones de Ryder y CJ. Cuando Big Smoke pide el número 6, que sería la porción chica de pieza de pollo, según yo, ellos no reaccionan, ya que no ven raro que pida eso para acompañar a su número 9 large. Number 6 with extra dip. A number 7. Es recién cuando pide dos número 45 que voltean a mirarlo, dando a entender que el número 7 son las piezas sueltas y no el balde, ya que el pedido recién se descontrola en los dos número 45 y no antes, como si sería si el número 7 fuera un balde entero de pollo. Two number 45s, one with cheese. Two number 45s, one with cheese. Por lo tanto, el balde es el número 6, el pedido de Sweet. Otro dato curioso de este momento, por el que también se podrían estar dando vuelta, es porque Smoke en segundos aumentó su comida a más de $25, siendo su total $30 sin contar la soda grande y el agrandamiento del número 9, del que no sabemos el precio. Esto es continuado en la siguiente escena, donde Smoke justifica también la casa en donde vive. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Aunque Kendall más adelante va a sugerir otra explicación. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking Grove Street brother Smoke and those Chota pigs, Ted Benny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Lo que no tiene explicación es esta gráfica. Si les gusta el contenido, suscríbanse y la cambian. Entonces, al final del día, lo que pidió Smoke fue I have two number 9s. o dos Filet Burger, una para CJ y una para Ryder, A number 9 large. o una Filet Burger large para él, A number 6 with extra dip. o un balde de pollo con salsa extra para Sweet, A number 7. o piezas de alita para él, Two number 45s,
one with cheese, o 2 filet burger dobles, una de ellas con queso, para él. and a large soda. Y además una soda grande también para él. Esto, usando calorías aproximadas del mundo real, darían unas 5.893 calorías en total, 2.325 de ellas contenidas en los pedidos de CJ, Ryder y Sweet, y 3.568 de ellas contenidas en el pedido de Big Smoke. Además, Smoke come también toda la comida de Ryder, que sumándola a la suya, darían unas 4.328 calorías reales. Mentira, en realidad no, darían unas 4.098, ya que no se tomó la Sprunk, pero porque se le cayó al piso. My special! Oh shit, you got ketchup all over the seat. The business at hand, motherfucker, the business at hand. But these was clean pants. My soda, it's all Let's over roll. the fucking floor. Esto es lo mismo que decir que Smoke en una sola comida comió el 160% de lo recomendado para un hombre de su edad en promedio, 2.700 calorías al día, o un 120% del promedio de un estadounidense, 3.600 calorías al día, que ya es alto de por sí, ya que el 41,9% de la población adulta es obesa, y estos promedios encima son diarios. Smoke tragó todo eso y más en una sola de sus comidas, es decir, es un agujero negro. Ahora solo queda una pregunta: ¿por qué Big Smoke hizo que Ryder vaya a comer a un lugar al que no quería ir? Comió toda su comida, derramó su gaseosa y le manchó los pantalones con ketchup. Bueno, esto es seguro una referencia a que lo quiere tanto y se lleva tan bien con él que le va a pedir a Ryder que traicione a todos sus amigos de la infancia y a su barrio y que vaya a laburar al otro lado del estado lidiando con una organización productora de pasta base y que muera en una lancha para que nadie lo recuerde. Amistad. Less oblivious, more so serious. Something you thought music would never see again. A silly light skin that makes your girl curious. Better hope she's not